¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC generalmente se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen múltiples tomas de aire o cuerpos de acelerador múltiples. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Lexus, Peugeot, Citroën, Toyota, Audi, Dodge, Ram, Mercedes-Benz, GMC, Chevrolet, etc. Cuando encuentre un código almacenado P010F, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento con el sistema de flujo de aire de masa MAF o flujo de aire de volumen VAF. El uso del código P010F se limita a los vehículos que están equipados con múltiples cuerpos del acelerador o fuentes de entrada de aire de admisión que requieren múltiples sensores MAF, VAF. Un P010F se refiere a una comparación entre los sensores MAF, VAF separados. Se crea un fuerte vacío cuando el motor de combustión interna está en funcionamiento. Este vacío aspira el aire necesario para completar el proceso de combustión. Este aire está regulado por la placa del acelerador controlada por el conductor bajo aceleración y la válvula de control de aire de ralentí y AC cuando el motor está en ralentí. Uno de los factores más críticos en la optimización de la eficiencia del combustible y la minimización de las emisiones nocivas de escape en automóviles producidos en masa es lograr una relación correcta de combustible a aire. El aire que ingresa a la entrada se mide, como probablemente haya adivinado, utilizando los sensores MAF o VAF. La estrategia de distribución de combustible y sincronización del encendido se calcula mediante el PCM utilizando datos creados a partir de los sensores MAF, VAF. El aire que pasa a través de estos dispositivos se conoce como aire medido. El aire que se introduce involuntariamente en el motor puede contribuir a condiciones de escasez excesiva, demasiado aire o combustible insuficiente, y se denomina aire no medido. Aquí hay un ejemplo de un sensor MAF. Aquí hay una breve explicación de los dos tipos de dispositivos de medición de aire. El sensor MAF se usa más comúnmente en vehículos domésticos, se enfoca en una resistencia térmica que está suspendida en el orificio del sensor para que el aire pueda fluir directamente a través de él. Los sensores MAF de tipo de cable caliente usan voltaje aplicado directamente a una sola resistencia para monitorear la entrada de aire. A medida que aumenta el flujo de aire, la temperatura de la resistencia disminuye y el nivel de resistencia disminuye. Estos cambios en el nivel de resistencia dan como resultado variaciones en el voltaje del circuito que el PCM recibe como el grado de aire medido que se introduce en la entrada del motor para una distribución precisa a las cámaras de combustión individuales. Los sensores MAF de cable frío utilizan un sistema similar de medición del aire de admisión, pero utilizan un par de resistencias térmicas. Uno se coloca en un área rebajada de la carcasa del sensor y mide solo la temperatura ambiente. El segundo se coloca cerca del centro del orificio donde el aire entrante puede fluir a través de él. En diversos grados, el PCM compara los valores de voltaje térmico de cada una de estas resistencias para determinar la cantidad de aire medido que ingresa a la entrada. El VAF está diseñado con una puerta o solapa que se abre de acuerdo con la cantidad de aire que ingresa a la entrada. Se utiliza principalmente en vehículos importados. A medida que disminuye el aire de admisión, la aleta con resorte se cierra. La acción de la puerta aleta acciona un potenciómetro que transmite una señal de datos al PCM. El PCM reconoce las variaciones en el voltaje del potenciómetro como el grado de aire medido que ingresa al motor y calcula la estrategia de conducción del motor en consecuencia. Cuando se utilizan múltiples sensores MAF, VAF en conjunto, el PCM compara los datos entre los dos para garantizar que se obtenga una conclusión similar. Si el grado de flujo de aire o el voltaje del sensor varía en más de una cantidad preprogramada, se almacenará un código P010F y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Código de gravedad y síntomas. La probabilidad de que grandes problemas de conducción y eficiencia del combustible acompañen a un código P010F es grande. Por lo tanto, debe
abordarse con cierto grado de urgencia. Los síntomas de un código de problema P010F pueden incluir disminución del rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible, parada del motor o vacilación al acelerar, códigos de escape magros o ricos sin condición de inicio. Causas de este código DTC. Las posibles causas de este código pueden incluir en sensor MAF, VAF defectuoso, circuitos abiertos o en corto en el sistema MAF, VAF, fugas de vacío del motor, aire no medido, tubo de entrada de aire dividido, agrietado o roto, procedimientos de diagnóstico y reparación. Para diagnosticar un código P010F se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo. Comienza con una cuidadosa inspección visual del cableado y los conectores MAF, VAF, centrarse en el conector del sensor. He encontrado más fallas en esta área que en ninguna otra. Los conectores tienden a corroerse y dar lugar a un circuito abierto errático. Siga las especificaciones del fabricante para eliminar la corrosión. Si se descubre, conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Registre esta información, ya que resultará útil si se trata de un código intermitente. Ahora borre los códigos y pruebe el vehículo, si es posible, para ver si se restablece el código. Con frecuencia, el elemento calentado en los sensores MAF se contaminará con polvo y otros desechos, causando una señal de datos falsa que podría generar un código almacenado P010F. Seguir las recomendaciones del fabricante para limpiar el elemento sensor rectificará la situación. En muchos casos, esto solo es aplicable a vehículos equipados con sensores MAF, no VAF. Si el código se restablece de inmediato, use su DVOM y la fuente de información del vehículo para probar el voltaje y las señales de tierra al sensor mismo y a los circuitos del sensor. Siga los diagramas de flujo del código del vehículo hasta llegar a una solución. Notas de diagnóstico adicionales. Asegúrese de que los elementos del filtro de aire estén limpios y seguros en sus respectivos alojamientos. Repare todas las fugas de vacío del motor sin medir antes de intentar diagnosticar un código P010F. Consulte los boletines de servicio técnico TSB para obtener ayuda de diagnóstico.